Muchas personas sienten que algo falta en su vida, aunque aparentemente todo esté bien. Intentan distraerse con trabajo, redes sociales o responsabilidades, pero cuando llega el silencio, el vacío vuelve a aparecer. No es un vacío causado necesariamente por una pérdida o un problema específico. Es una sensación interna de desconexión, como si algo importante hubiera quedado atrás. Junto con ese vacío suele aparecer un cansancio emocional profundo. No importa cuánto descansen, siguen sintiéndose agotadas por dentro. Poco a poco comienzan a vivir en piloto automático. Cumplen responsabilidades. Hacen lo que deben hacer. Siguen adelante. Pero ya no sienten la misma alegría, motivación o entusiasmo de antes. También aparece la sensación de no reconocerse completamente. Como si la persona que antes tenía sueños, energía y claridad se hubiera perdido en algún punto del camino. Y esa es la señal principal de este vacío. No siempre falta algo en tu vida, muchas veces te estás extrañando a ti mismo. A nadie se abandona de un día para otro. Este proceso ocurre poco a poco, a través de pequeñas decisiones que parecen insignificantes en el momento. Empieza cuando una persona pone constantemente las necesidades de los demás por encima de las suyas. Ya al principio parece responsabilidad, generosidad o amor, pero con el tiempo termina olvidándose de sí misma. También sucede cuando ignora lo que siente. Tristeza, frustración, cansancio, necesidades emocionales. En lugar de escucharse, sigue adelante como si nada estuviera pasando. Poco a poco comienza a posponer sus propios deseos y sueños. Siempre hay algo más urgente que atender y ella queda para después. El problema es que ese después muchas veces nunca llega. Con el tiempo, la persona se acostumbra a vivir así y deja de notar cuánto se ha alejado de sí misma. El vacío no aparece de repente. Se forma lentamente cada vez que se ignora, se calla o deja de darse la importancia que merece. Y cuando finalmente lo nota, descubre que no perdió su esencia de un solo golpe, sino que fue alejándose de ella paso a paso. Cuando una persona se desconecta de sí misma, suelen aparecer señales que al principio parecen pequeñas, pero que con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes. Y una de las primeras señales es la falta de energía emocional. No se trata solo de cansancio físico, sino de una sensación constante de agotamiento interior. También aparece la falta de dirección. La persona ya no tiene claridad sobre lo que quiere, hacia dónde va o qué decisiones tomar. Otra señal importante es la pérdida de la alegría. Cosas que antes emocionaban o daban satisfacción comienzan a sentirse pesadas o indiferentes. Poco a poco, la vida pierde color y entusiasmo. Además, se vuelve más difícil escuchar la propia voz interior. La intuición parece más débil y las dudas comienzan a ocupar más espacio. La persona deja de confiar en sí misma y empieza a sentirse confundida incluso en situaciones simples. Todas estas señales apuntan a lo mismo, una desconexión profunda con la propia esencia. Y cuanto antes se reconozcan estas señales, más fácil será comenzar el camino de regreso hacia uno mismo. Muchas personas creen que su problema es la falta de disciplina, motivación o fuerza de voluntad. Intentan organizarse más, exigirse más y esforzarse más, pero aún así siguen sintiendo que algo no está bien. La verdad es que el problema puede ser mucho más profundo. No siempre se trata de trabajar más o de ser más fuerte. A veces, el verdadero problema es la desconexión con uno mismo. Cuando una persona se aleja de su esencia, incluso las tareas más simples comienzan a sentirse pesadas. Por eso la culpa no ayuda. Pensar que todo es falta de esfuerzo solo genera más presión y más frustración. Lo que realmente necesita atención es la relación que la persona tiene consigo misma. Recuperar la conexión con lo que siente, con lo que necesita y con quien realmente es. Porque cuando existe esa conexión interior, las decisiones son más claras, la vida tiene más sentido y el camino se vuelve mucho más ligero. Esa es la verdad que libera. No todo se resuelve con más esfuerzo, algunas cosas se resuelven volviendo a conectar con tu interior. A veces, el problema no es la falta de disciplina, ni la falta de fuerza de voluntad, ni siquiera la falta de motivación. Muchas personas intentan esforzarse más, organizarse mejor y exigirse al máximo, pero aún así sienten que algo dentro de ellas no termina de encajar. El verdadero problema puede ser mucho más profundo. No siempre se trata de hacer más, sino de entender lo que está pasando dentro de ti. Cuando una persona está desconectada de sí misma, incluso las cosas simples se sienten pesadas. La culpa no ayuda en ese proceso.
Pensar que todo se resuelve con más esfuerzo solo genera más presión y más cansancio. Lo que realmente necesita atención es la conexión interior. Volver a escucharte, a sentirte y a reconocerte. Porque cuando una persona se reconecta consigo misma, todo empieza a aclararse. Las decisiones, las emociones, el sentido de la vida. Y poco a poco, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse más ligera y con dirección. La desconexión espiritual ocurre cuando la persona se aleja de aquello que le da sentido, paz y dirección en su vida. No siempre es algo evidente o repentino, muchas veces sucede de forma silenciosa y gradual. La persona sigue cumpliendo su rutina, pero por dentro empieza a sentirse vacía o sin propósito. Incluso cuando todo parece estar bien en el exterior, internamente puede existir una sensación de pérdida de rumbo. Esa desconexión puede hacer que la vida se sienta pesada, sin claridad y sin una guía interna fuerte. Poco a poco, la persona deja de sentir esa paz interior que antes la sostenía en momentos difíciles. Es como si la conexión con algo mayor se debilitara, y con eso también se debilita la sensación de estabilidad emocional. En ese estado, es común sentirse solo incluso estando acompañado, o sentirse perdido incluso teniendo logros. Y sin embargo, esta desconexión no es definitiva. Reconocerla es el primer paso para volver a encontrar equilibrio, sentido y una conexión más profunda consigo mismo y con su espiritualidad. El primer paso para comenzar a reconectarte contigo mismo no es hacer grandes cambios en tu vida, sino aprender a escucharte de nuevo. Durante mucho tiempo, muchas personas dejan de prestarse atención a sí mismas y se enfocan solo en resolver lo externo. Por eso, volver a uno mismo comienza con algo muy simple, el silencio. Dedicar unos minutos al día para detenerse, sin distracciones, sin celular y sin intentar arreglar nada. Es solo estar presente contigo mismo. En ese espacio de silencio, empiezas a notar lo que realmente sientes, más allá de lo que piensas o de lo que te dices a ti mismo. También es importante permitirte sentir sin juicio, a no rechazar lo que aparece, sino observarlo con honestidad. Tristeza, cansancio, vacío, confusión. Reconocer lo que sientes no te debilita, al contrario, te reconecta contigo mismo. Otro paso importante es hablar con sinceridad contigo y con lo que crees superior a ti, desde tu propia forma, sin palabras perfectas. No se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo real. Este proceso no es inmediato, pero cada momento de honestidad contigo mismo es un paso de regreso a tu centro. Y poco a poco, esa conexión interna comienza a fortalecerse nuevamente. El primer paso para reconectarte contigo mismo no es cambiar toda tu vida de golpe, sino volver a escucharte en lo más simple. Durante mucho tiempo, muchas personas se enfocan tanto en lo externo que dejan de prestarse atención a sí mismas. Por eso, el regreso comienza con algo muy básico, el silencio. Detenerse unos minutos al día, sin celular, sin distracciones y sin intentar resolver nada. Es solo estar contigo. En ese espacio de calma, empiezas a notar lo que realmente sientes. También es importante permitirte sentir sin juzgarte, a no rechazar lo que aparece, sino observarlo con honestidad. Lo que duele, lo que cansa, lo que confunde. Reconocer lo que sientes no te debilita, al contrario, te reconecta. Este paso es el inicio de volver a ti mismo, poco a poco, de forma real y profunda.